repercusiones de lo que ocurrió con nuestro país al mando de la COP25, que viene en los próximos días, las reformas que se están estudiando, la relación del Congreso con el oficialismo y más. Estamos junto al senador Guido Girardi para abordar esas y otras materias. Bienvenido, senador. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Qué le parece lo que ocurrió con la COP25? Bueno, yo considero que es un desastre para la humanidad, para el planeta, para la salud del planeta y para la salud de todos los seres humanos. Creo que no hay conciencia en realidad de la gravedad de lo que está ocurriendo. Creo que no se considera con la relevancia, con la jerarquía suficiente la información y la evidencia científica, que ya es apabullante. Y lamentablemente estamos en manos de líderes que son totalmente irresponsables, yo diría casi criminales, porque anteponen sus luchas de poder geopolíticas por sobre el bienestar y el futuro de la humanidad. Y por lo tanto lo que va a ocurrir es muy grave, porque tal vez un poco de explicación. La temperatura que estamos viviendo en Chile, que es la sequía más importante desde que se tiene conocimiento, que nos va a dejar sin agua, ya estamos sin agua, que está derritiendo los glaciares, que va a generar a miles, cientos de miles de personas cesantes porque no van a tener agua para desarrollar sus actividades de agricultura, de pequeña minería. Es solo 1 grado de temperatura que ha aumentado desde 1850 a la fecha. Entonces, el impacto de 1 grado, pero en 170 años. El escenario que buscaba esta COP25, que era un poco cumplir con los acuerdos de París, que era que la temperatura no aumentara en un 1,5 grado, 1,5 grados, que ya es mucho en 20, 30 años, porque el otro fue 1 grado en 170 años. Pero el escenario que vamos a empezar a entrar es un escenario de más de 2 grados, incluso ya hay un cierto consenso científico que podemos estar en 3,2 o más de 3 grados de temperatura. Eso significa multiplicar por varias decenas de veces lo que estamos viviendo en términos de sequía, calor. Piensen que ya en la zona central de Chile ya hay una disminución de los caudales de los ríos entre un 70 y 90%. Ya tenemos más de 400.000 personas con camiones de aljibe, vamos a llegar seguramente a muchos más. Ya en el planeta son 2.000 millones de seres humanos que van a tener dificultades graves de acceso al agua, van a haber cientos de millones de personas que van a tener que emigrar y vamos a tener enfermedades que pensábamos que estaban desaparecidas, infecciosas o nuevas infecciosas, enfermedades que pueden generar una condición muy grave. Entonces, Y yo senador, creo, ¿y el rol de Chile en esto? bueno, Porque el rol de Chile un poco, fuimos yo, ilusos al yo pensar. creo, yo creo que primero hay un contexto, o sea, para ser justo, tú tienes que Estados Unidos, que China, que India y Rusia emiten más del 55% de todas las emisiones, ellos son responsables de más de la mitad solos. Y la guerra comercial entre China y Estados Unidos hace que prioricen otros temas. Como están en guerra, ninguno de los dos quiso sacar sus emisiones o disminuirlas. Pero Trump es un negacionista, es un irresponsable, es una amenaza para el planeta. Y tienes que ya esta COP empieza mal, porque tiene otra persona que yo considero que es una especie de psicópata planetario, que es Bolsonaro, que no quiere hacer la COP. No solamente es negacionista, no la quiere hacer. Ya empieza mal esta COP. Bueno, viene a Chile. Yo valoré el discurso del presidente de su compromiso, por lo menos verbal, y luego viene la crisis social en Chile. Tampoco se puede hacer acá. Incluso en Europa decían esta COP está maldita. No, ya eran ¿Ya? demasiadas Ya coincidencias. te das cuenta. Y luego, bueno, yo creo que Chile quiso, tal vez, hubo una mezcla de decir, bueno, es la oportunidad de hacer una especie de festival ambiental. Creyeron que era una fiesta. Lo compararon incluso con el Mundial de 62. Porque yo creo que no calibraron la profundidad y el desafío que estabas poniéndote en tu espalda. Yo creo que Carolina Schmidt es una buena persona, pero creo que su gobierno no tiene autoridad moral para hacer un llamado, porque cuando tú tienes la crisis planetaria, tienes que tener un liderazgo muy potente, muy creíble, un liderazgo que sea capaz de cambiar a líderes como Trump, como Putin, como Xi Jinping. ¿Y eso no ocurre con Chile? No ocurre. Primero, ¿por qué no ¿No solo ocurre? por el tamaño, dice usted? No ocurre porque tú, para poder exigir, para poder hacer un llamado, para poder pedir que por favor se cumplan ciertas iniciativas, tienes que tener un poco de credibilidad. Y este es un país que tiene pies de barro en materia ambiental. O sea, si hay un país que en este tiempo ha retrocedido, no lo digo solo en este gobierno, por favor, que no tiene ninguna voluntad ambiental y que ha regresado y que está en retroceso, es Chile. De hecho,
todos los proyectos que envió este gobierno al Parlamento son todos para disminuir las exigencias ambientales. Claro, ahora llegó la crisis, ahora es distinto, pero todos los proyectos pro inversión era para desregular, para que las empresas tuvieran que tener menos exigencias ambientales, tuvimos peleas durísimas, para privatizar la fiscalización del agua, que ya es pobre. El proyecto de delito ambiental fue una vergüenza, menos mal que con Isabel Allende habíamos presentado otro y pudimos mantenerlo. El proyecto de servicio de evaluación de impacto ambiental es peor que lo que hay, es para que las empresas tengan todavía más facilidades con menos compromisos ambientales. ¿Se pueden cumplir todas las normativas? Porque finalmente por ahí está el punto más complicado. Cumplir con todas las normativas, que sean muy estrictas, pero que haya una certeza y una mayor rapidez en las tramitaciones. Ese es el punto. Yo pienso que la lógica que han tenido los gobiernos, no solo de tener una institución vulnerable, fácil, de papel, creyendo que teniendo una institución que exige poco y que se puede manipular, le va a dar más certeza a los empresarios, se ha transformado en un boomerang. ¿Por qué? Como esta institución no tiene ninguna legitimidad, para mí no tiene ninguna, y cada vez que resuelve algo el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, yo no le creo, o la ciudadanía tiene sospecha de él, porque ha hecho tantas alteraciones y tantas irregularidades que nadie le cree. Entonces, ¿qué pasa? Finalmente, quien ejerce la justicia ambiental en Chile no es la institución administrativa ambiental, son los tribunales de justicia. Que no son expertos en materia ambiental. No, pero más allá de eso, son mucho más expertos, tienen mucho más sentido común y están apegados a justicia. Y cada vez que la Corte Suprema resuelve contra estos proyectos. Te quiero poner un ejemplo. Pascualama fue aprobado por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. La Corte Suprema lo rechazó por ilegal. Ya era ilegal. Proyecto Castilla fue aprobado por toda la institucionalidad ambiental. Lo rechazó la Corte Suprema por ilegal. Hidroaicén fue aprobado por toda la institucionalidad ambiental, no se pudo hacer. Barrancones, aprobado por toda la institucionalidad ambiental, no se pudo hacer. El proyecto Freirina, AgroSuper, la gente tuvo que salir a la calle, enfrentarse, pero finalmente no se pudo hacer, a pesar de tener aprobaciones del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Dominga es un proyecto minero que tiene el principal impacto que lo tienen los puertos sobre reservas y ecosistemas marinos maravillosos, que son hotspot a nivel mundial, Isla Damas, pingüinos de Humboldt, el 80% de los pingüinos del Humboldt del planeta están ahí. Hay ballenas y delfines. ¿Qué es lo que hace la empresa? No hace estudio de impacto ambiental sobre lo único que, de mi punto de vista, importa hacer estudio de impacto ambiental. Eso lo permite el SEA. Bueno, ese tipo de iniciativa, de esa manera, ya, entonces, la certeza pasaría para Chile al revés. Tener una institucionalidad ambiental justa, exigente, que tú sabes que cuando cumple vas a tener tu certificación, pero además ese certificado no va a ser fraudulento como hoy día o de sospecha, y ya un árbitro justo, entonces tú no vas a ir a los tribunales. Pero, por ejemplo, tenemos situaciones gravísimas. Yo soy autor de proyectos glaciares, no va a haber agua. O tenemos varias alternativas, o buscamos que el agua infiltre los acuíferos naturales, que no lo estamos haciendo porque estamos sacando la tierra de hoja, estamos erosionando, sacando la cubierta verde, entonces ni siquiera el agua que llueve se infiltra en sus acuíferos naturales, que son baratos, porque son naturales. O tú haces embalses que te va a demorar 12 años o 13 años, son carísimos, y tienes los glaciares. Y los glaciares que son embalses naturales, gratis. ¿Y qué? Nosotros presentamos un proyecto de ley obvio, como lo están haciendo todos los países que tienen problemas, como lo hizo Argentina, para proteger los glaciares, y ahí tú tienes todo el aparataje del gobierno y de la minería de la empresa para echar abajo esta ley. Chile es el único país del mundo donde el agua es propiedad privada, no va a haber agua, eso no existe en el planeta, el agua es un bien público. Bueno, ninguna posibilidad que este gobierno, todas las iniciativas para torpedear que el agua sea un bien nacional de su público. Yo soy autor del proyecto de delito ambiental con Isabel Allende. Todas las acciones para que no haya ley de delito ambiental. Acabamos de hacer un proyecto de humedales, para proteger los humedales, porque los humedales son como los riñones. O sea, tenemos muchos temas pendientes todavía. Entonces, no solamente temas pendientes. Tenemos un gobierno que no quiso firmar el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo que el mismo gobierno anterior promocionó, que impulsó, que lideró, que tiene mucho menos exigencia que la COP. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo quiere liderar un país que ni siquiera está dispuesto a firmar lo mínimo? Y el argumento es que violaría la soberanía. Pero yo digo, cuidado, qué contradicción, porque lo que viola la soberanía es el TPP-11. Entonces, ese sí que hay que votarlo en contra, porque ese sí que viola la soberanía. En cambio, el acuerdo de Escazú no lo hace. Entonces yo digo, ¿con qué autoridad moral tú llegas a un encuentro internacional donde, en el fondo, tú tienes una política ambiental que es una antipolítica ambiental? ¿Con qué autoridad tú puedes exigirle a cualquier líder del mundo? Primero, porque no tiene un liderazgo previo. O sea, no es culpa de Carolina Schmitt, ella no
no es un premio Nobel, no es una gran persona. Cuando fue la COP de París, sus líderes eran Ségolène Royal, Laurent Soubiana, que son gigantes del planeta en estas materias. Te das cuenta que se conocen con los líderes mundiales, o estaba encargado de medio ambiente personas que hemos invitado al Congreso del Futuro, como Gilles Boeuf, que eran los asesores, que son científicos conocidos. Ya tiene una historia previa. Ya Carolina tenía un problema porque eso no tiene que ver un poco, tiene que ver con que, claro, en Chile no tenemos ninguna persona de esa estatura, pero cuando ella tiene que representar un país que lo que está haciendo es ir hacia atrás y no hacia adelante en materia ambiental, que no cumple con las exigencias más mínimas como el acuerdo de Escazú, entonces, ¿qué credibilidad tiene ese liderazgo para poder exigirle a otros líderes mundiales que se comprometan con esto? Entonces, y además yo creo que hubo debilidad, creo que el equipo político era muy frágil, ingenuo, inocente. Ahora, no puedo decir que eso es lo responsable del fracaso, pero evidentemente se formó una tormenta perfecta con todas estas situaciones de que la COP se tenía que hacer en Brasil, en Chile no se pudo hacer. Una tormenta perfecta para entrar a una crisis que yo considero que es tal vez el mayor desafío que tiene la humanidad hoy día, que va a afectar a los más pobres, que nos va a afectar en Chile, que vamos a tener procesos de desertificación, de sequía gravísimo en esto. Senador, lo cambio de tema. Proceso constituyente, hemos tenido unos últimos días muy tensos respecto a los acuerdos, cómo se avanza o no. Se había avanzado en la Comisión de Constitución en la Cámara con algunas materias que no habían sido parte del acuerdo. RN fue parte, o parte de RN había apoyado esos cambios. Finalmente, en acuerdo con el oficialismo, decidieron no hacerlo. ¿Qué espera para la votación de un ratito más? No, yo creo que impere el sentido común, nada más. ¿Cuál sería el sentido común? El sentido común, que creo que ya hay un consenso transversal, que Chile tiene que dar respuesta a este gran proceso, yo diría una primavera chilena, pero no por ser una primavera chilena, todas las primaveras llegan a buen puerto. La primavera árabe en Egipto no llegó a buen puerto, terminó en una dictadura que casi peor que la dictadura que buscó derrotar esa primavera árabe que se inició. Y creo que depende de nosotros que el camino de Chile, el destino de Chile sea un mejor país y no un peor país. Entonces, hay una gran mayoría ciudadana que se ha manifestado muy pacíficamente y responsablemente, que yo creo que estamos todos de acuerdo. Chile está entre los 7 países más desiguales del planeta, por lo menos de aquellos que tienen evaluación. ¿Y en la piedra de tope respecto a la paridad de género y escaños para pueblos originarios? Bueno, ya tenemos el acuerdo que tiene que haber un plebiscito. Todos hubiéramos querido que hubiera sido con voto obligatorio de entrada, pero por último ya tenemos un instrumento donde todos van a poder y todas van a poder participar. ¿Le parece razonable que se avance en lo que está estrictamente en el acuerdo con tal de asegurar ese paso? Sí, pero yo creo que es una pequeñez, es una vergüenza, es un atentado a todas las mujeres del mundo y de Chile que no se quiera permitir la paridad de género. O sea, yo creo que el mundo cambió, no es un tema político, las revueltas que tuvimos el año pasado, donde cientos de miles de mujeres, sobre todo jóvenes, se tomaban las calles, se tomaban las universidades, el fenómeno de las tesis que ha generado Chile, donde se transmiten a través de las redes sociales coreografías completas. ¿Cómo no dar cuenta que ya llegó el tiempo de una igualdad entre hombres y mujeres? A mí me parece que eso es increíble porque no tiene color político. ¿Por qué la derecha cree que la igualdad de las mujeres o la igualdad de mujeres con hombres es un atentado a la derecha? ¿Cómo puede ser eso? Lo mismo sucede con los pueblos originarios. Hemos tenido representantes de la UDI, incluso su presidenta, que nos ha explicado que el problema no tiene que ver con la paridad, sino con el mecanismo. Ellos, según nos manifestó, han estado de acuerdo en, por ejemplo, hacer listas separadas de hombres y mujeres. Bueno, lo que les complica es que una vez teniendo un resultado, tener que cambiar esa voluntad y bajar gente que ganó para subir gente que perdió. ¿No hay espacio para abrirse una posibilidad así que los deje a todos contentos? Yo creo que lo que tenemos es un sistema político que es imperfecto, que está bastante obsoleto y anacrónico. Creo que parte de la reflexión que vamos a tener que hacer en esta nueva constitución es cómo adecuamos una institucionalidad política que fue hecha para el siglo XX y el siglo XX no existe. Era un mundo vertical, tú estabas acostumbrado a negociar con contraparte. Aquí estamos frente a la obsolescencia de la política. Yo mismo organizo el Congreso Futuro porque creo que la velocidad del cambio es apabullante. Si no nos adaptamos los medios de comunicación, los parlamentos, la política, la educación, vamos a terminar totalmente desfasados. Entonces,
Yo Y en el caso de no, los escaños para pueblos originarios, hasta el ministro Sichel se bueno, manifestó yo no puedo a favor. entender entonces cuando hay un bien país que es la igualdad entre hombres y mujeres, y que creo que no es de izquierda ni de derecha, creo que tiene un sentido básico, ético del siglo XXI, tú no tengas la disposición a resolverlo. Y a mí me parece que el mecanismo, bueno, el mecanismo no puede ser lo más importante. Ah, Todos los partidos o todos los independientes o listas de independientes que hay, si quieren garantizar la paridad, claro, van a tener que hacer renuncia y que hombres que van a ser electos y que finalmente se le va a dar el espacio a la mujer, porque eso es lo que se requiere. En los países nórdicos tú tienes líderes mujeres y justamente porque tuvieron políticas de cuota, de exigencia de que tuvieran que haber mujeres, porque en términos normales, con la gravedad del sistema, nosotros mismos en el PP somos 8 senadores y tenemos solo 2 mujeres. Si no hacemos un esfuerzo adicional, la tendencia, porque a las mujeres les cuesta más, porque tienen hijos, porque tienen menos posibilidades. Si tú no haces una suerte de subsidio, jamás las mujeres van a poder participar. Y de hecho, tú ves que las mujeres tuvieron el derecho a voto en Chile hace muy poco tiempo, en 1948, 1950. Recién, tardíamente, pudieron votar y ser personas susceptibles de ser elegidas. Entonces yo creo Ahora, que ya tiene que terminar eso. en virtud de resguardar el acuerdo, RN señaló que van a mantener lo que se había acordado y Sí. que van a Bueno, avanzar yo con creo que proyectos lo que hay que paralelos. hacer es, dado que no hay acuerdo, hay que garantizar la estructura de esto. Pero creo que el país y creo que las movilizaciones pacíficas no pueden detenerse y no pueden dejar de exigir que haya paridad de género y que haya posibilidad de participar de los pueblos originarios, porque si no va a ser una reforma constitucional incompleta y necesitamos que todos estos temas sean incorporados en esta nueva constituyente. ¿Para qué? Para que Chile resuelva estos problemas pendientes. Senador, se había rechazado la idea de legislar el reajuste del sector público en la Cámara, finalmente se aprobó en unanimidad en el Senado, pero hay un artículo que no aprobaron, que es el del teletrabajo. ¿Por qué ocurrió eso? Pensando en los desafíos que tenemos, en los cambios en el mercado laboral. Bueno, porque creo que Chile no tiene una política de inteligencia artificial. De hecho, nosotros le acabamos de presentar, formamos en la Comisión del Futuro que yo presido un comité con los principales líderes científicos y científicas de inteligencia artificial, de neurociencia, filósofos también. Y sin eso no podemos Y le comenzar a avanzar propusimos en al teletrabajo. presidente una estrategia de inteligencia artificial. Lo que pasa es que no se tiene conciencia que la inteligencia artificial lo está cambiando todo. La inteligencia artificial crece 100 veces de un año a otro. La mitad de los empleos van a desaparecer en los próximos 20 años. A lo mejor estructuras de prensa o de salud como las conocemos no van a existir. Ya un médico no puede competir con un robot. Imagínate, ningún médico es capaz de procesar la inmensidad de imágenes, de escáneres que se han tomado en el planeta, y un robot lo hace en un segundo y tiene mucho más precisión para diagnosticar cáncer, para poder hacer un diagnóstico sobre una resonancia, un escáner. O sea, viene un mundo y tal vez vamos a tener que ir transitando a ese mundo. Pero estamos transitando porque entonces no estamos en este caso no estamos transitando porque justamente no tenemos política y no nos damos cuenta que ya estamos en manos de la inteligencia artificial. Entonces la inteligencia artificial cada vez está más involucrada en nuestras vidas. Cuando yo tomo este teléfono, esto es inteligencia artificial. A futuro la salud, la educación va a ser a través de esto. Entonces yo creo que lo que sí tenemos es que adecuarnos. De hecho, esta revuelta que estamos viviendo, esta revuelta social tiene una deuda social de desigualdades tan duras, de violencia, de gente que tiene un hijo con cáncer, le dice vengan un año más, genera violencia, una persona que tiene una pensión miserable, pero también cuidado, aquí se junta una demanda muy legítima, muy profunda de desigualdades y de violencia social, pero en un sistema institucional que no tiene ninguna capacidad de procesarlo, porque este proceso se difunde en las redes sociales. ¿Y qué hacen las redes sociales? Hablamos al principio de la polarización. Las redes sociales lo que hacen, empiezan a constituir mundos virtuales, empiezan a constituir especies de partidos políticos virtuales, a través de la personalización, a través de lo que se llama la burbuja de filtro. O sea, los que son vegetarianos, solo se reúnen vegetarianos y se van polarizando y terminan siendo veganos. Los que son de izquierda solo tienen grupos de amigos en Instagram, en Facebook, que son todos de izquierda y se van reforzando y se van polarizando. Entonces estamos constituyendo un mundo de burbujas cada vez más polarizada, cada vez más radicalizada, que no hablan entre ellos, y además que las culturas y los, yo diría, se transmiten sus maneras de ser a través de las redes. Por ejemplo, las tesis, una coreografía completa, conceptual, se transmite no solo en Chile, en el mundo entero. Entonces también, ¿por qué tiene que ver esto?
porque se dice que aquí hay grupos que están planificando estas acciones. No, lo que está aquí ocurriendo es que las redes sociales están segregando, están construyendo grupos virtuales y las prácticas de esos grupos virtuales, así como las tesis se propagan viralmente, se propagan también la violencia. Entonces yo creo que tenemos que empezar a entender todas estas cosas y por eso que para mí la reforma constitucional es tan importante, porque el sistema que tenemos hoy día es lento. Una ley se demora 10 años, pero la sociedad no está dispuesta a esperar 10 años. Entonces el sistema presidencial tiene que ser reemplazado por un sistema mucho más ágil, semipresidencial, parlamentario, que tú puedas cambiar de presidente o de primer ministro rápido, no que tú tengas un problema y que atado. O sea, necesitamos una reforma muy profunda también para repensar nuestras instituciones, para repensar la educación y para repensar el futuro del trabajo. Senador, ¿qué le parece? Lo cambio de tema porque ya se nos acabó el tiempo. La salida o la renuncia del subsecretario Uvilla, que se suma a la renuncia también del intendente Jorge Atton. No, yo quiero separarla. Yo creo que Jorge Atton es un súper intendente y yo lamento mucho que renuncie, porque le hace bien al país personas como él. Inclusivos, abiertos, tolerantes, y yo creo que la renuncia de Jorge Atton seguramente da cuenta también de que es una persona que tiene poca visión de poder personal. La de Jorge perdón, la del subsecretario Villa es más compleja desde el punto de vista que a mí me parece muy complicado que en democracia se hayan violado los derechos humanos. Y me parece que eso es un tema fundamental que no podemos deslindar, porque lo que diferencia una democracia con una dictadura es la violación de los derechos humanos. Pueden ocurrir situaciones complejas en una democracia, pero la diferencia con la dictadura es que hay un rechazo y una no tolerancia absoluta a la violación de los derechos humanos. En las dictaduras no hay responsabilidad política respecto a la violación de los derechos humanos. En las democracias tiene que haber responsabilidad política de los responsables. Y eso ocurrió con la acusación constitucional contra el ministro Chadwick. Y luego tiene que haber una sensación muy profunda en la sociedad de que eso no es lo correcto, que no es lo adecuado y que no puede ser. Yo creo que lamentablemente la acusación constitucional en cierta forma apunta a eso, apunta a una democracia que se defiende institucionalmente y que lo que es generar la señal de la impunidad, respecto a la violación de derechos humanos en democracia. Puede ser el peor cáncer para la democracia y para las instituciones a futuro. ¿Se cumplió ese objetivo con la salida del exministro Chadwick? Yo creo que es lamentable siempre desde el punto de vista personal, porque creo que Andrés Chadwick desde el punto de vista personal es una persona que todos valoramos, pero su responsabilidad política, creo que finalmente la acusación constitucional da una señal de que Chile, justamente porque no es una dictadura, como ocurre en Venezuela, porque las mismas organizaciones de derechos humanos, que son las que tienen que certificar, los países no se autocertifican si cumplen los derechos humanos o no. Son instituciones como Human Rights Watch, como Naciones Unidas, como Amnistía, porque Human Rights Watch y Naciones Unidas son los mismos que dijeron que se violaban los derechos humanos en Venezuela y en Nicaragua. Y ahí todos estaban de acuerdo transversalmente, el propio presidente Piñera. Pero cuando ellos son sujetos de evaluación por estas instituciones, entonces también el discurso de los derechos humanos no puede ser cambiante en función de quién es el violador del derecho humano o de quiénes son las víctimas, a quién le pertenece. Saliendo de las acusaciones constitucionales, ya se han anunciado varias interpelaciones, ¿le parece conveniente seguir en esta ola? Mira, yo creo que está bien, se pueden hacer. Yo creo que tenemos que concentrarnos en dar respuesta a la agenda social, que es lo más importante. Si queremos volver a la normalidad, si queremos que estos millones de chilenos que se han movilizado, se van a dejar de movilizar cuando esa mayoría, mucha de ellas silenciosa, entienda, sienta que por aquellos que se movilizaron logró su objetivo. Y creo que todavía estamos lejos en materia de salud, en materia de pensiones, en materia de sueldo mínimo, en materia de devolverle el agua a los chilenos, en esas materias que además acaban de ser reafirmadas en la consulta de los alcaldes, que yo quiero valorar el rol de los alcaldes en este país. Y creo que eso debería ser nuestra concentración y el gobierno debería ser un gobierno... Cuando dice que sea vinculante, ¿a qué se refiere? Yo creo que lo que... A que se consideren, básicamente. Lo que ocurrió cuando tienes más de 2 millones de personas que votan en estas condiciones, yo pienso que lo que ahí se planteó debiera ser vinculante. O sea, aquí fracasó el proyecto político del presidente Piñera. En cierta manera, fracasó el proyecto político de la oposición también. ¿Cuál es el proyecto político que queda vivo? Este que emerge de lo más profundo de Chile, que es mayoritario. Si basta mirar cualquier encuestas que se pueden decir que son más de derecha, más de acá, más de allá. Tenemos una consulta ciudadana maravillosa. Ese es el mandato que tiene Chile. Avancemos hacia allá
y yo pienso que pensamos de un gobierno más generosidad, mucho más generosidad, porque este gobierno todavía no toca los intereses de los grandes grupos económicos. Ninguna de las propuestas que ha planteado ha tocado aquellos que en cierta manera son responsables de la desigualdad. La carga tributaria de Chile sigue siendo 20 puntos del producto, Francia tiene 46 puntos del producto. No se tocan los impuestos a la grande riqueza, ni a la ganancia de aquellos de capital. O sea, por favor, si queremos avanzar, y los propios empresarios tienen que entender que si no hay generosidad de ellos, no hay solidaridad nueva, la posibilidad de tener un país con certeza, con estabilidad, está muy lejos de lo posible, y tenemos que hacer lo posible, y de nosotros depende. Por eso digo, Chile vive una primavera desde el punto de vista de un despertar, de búsqueda de más libertad, de más igualdad, pero no siempre las primaveras llegan a mejores puertos, y tenemos el ejemplo de, en este caso, de Egipto, que su primera era árabe no desencadenó un mejor país. Y a mí me parece que Chile tiene que aprovechar este momento para construir un mejor país y una mejor sociedad. Senador, muchas gracias por habernos acompañado. No alcanzamos a hablar del Congreso Futuro, así que lo vamos a invitar a que vuelva pronto. ¿Ya tienen fecha? Tiene 13 de enero, y justamente vamos a dedicar el Congreso Futuro con premios Nobel, con filósofos, con estudiosos, a discutir, a entender no solamente los síntomas de lo que nos está pasando, las causas, porque yo como médico sé que si no conozco las causas de una enfermedad, puedo conocer el síntoma, pero si no conozco la causa, difícilmente le vamos a poder dar un tratamiento, y la sociedad chilena requiere de un gran tratamiento y requiere de readecuar todas sus instituciones, reformarlas, para justamente poder transitar en el siglo XXI, que es un mundo totalmente distinto, es como vivir en otro planeta, y la idea del Congreso Futuro es poner todas esas fronteras, así que voy a aceptar desde ya la invitación para venir a hablar solo de quienes vienen al Congreso Futuro, y desde ya se pueden empezar a inscribir. Yo creo que la próxima semana lo hacemos en Santiago y lo hacemos en las regiones, y tenemos 40.000 personas presenciales, hemos tenido cerca de 4 millones de personas en las redes, así que los invitamos a ser parte de esta aventura. Chile necesita reflexión, no solo reacción. Muchas gracias, senador, por habernos acompañado esta mañana en EMOL TV. Lo dejamos invitado a que siga junto a nosotros en emol.com.